nos acompaña, y es un honor dar la bienvenida a Justo Oreja, nuestro Global Black Belt. Bueno, quiero dar la coletilla, no es que sepa karate, a lo mejor sí, no lo sé. Pero bueno, rápidamente contar lo que es un poco un Global Black Belt, pues al final es una figura dentro de Microsoft que tiene el mayor expertise y bueno, son nuestros mayores expertos en áreas concretas de Microsoft. Entonces, bueno, muchas gracias, Justo. Gracias, David. Te dejo. Gracias. Buenas tardes a todos y sobre todo muchas gracias por estar aquí. Hoy me han pedido que hable de recursos humanos. Yo, como Global Black Belt, tengo la suerte de trabajar con muchos clientes por toda Europa y vemos ya una serie de tendencias del rol de recursos humanos, de esta función de recursos humanos, de qué rol tiene en la inteligencia artificial generativa. Siguiendo un poco la presentación de Alessia de esta mañana, que hablaba de cómo vamos a trabajar con agentes y cómo vamos a tener equipos híbridos que van a trabajar personas con agentes, pues vemos que recursos humanos va a tener una función muy importante en todo esto, en definir la estructura de la empresa y definir si esa estructura es la correcta para tener éxito con este cambio tan importante que nos viene encima a todas las empresas, incluida Microsoft. Hace pocas semanas, nuestra presidenta de Recursos Humanos, Catherine Hogan, que ha sido la presidenta de los últimos 10 años de Recursos Humanos, ha pasado a liderar un equipo que se llama de transformación y estrategia, que es precisamente esto, que es definir cuál es la nueva estructura de Microsoft y si tenemos la estructura correcta. Como función dentro de la empresa de recursos humanos, quería destacar una serie de escenarios que yo creo que claramente es donde vemos más actividad. El primero sería, y no lo estoy diciendo por orden de importancia, sería todo lo relacionado con la formación y el contenido de la formación, cómo la inteligencia artificial nos ayuda a generar el contenido y cómo también ayuda al empleado a consumir ese contenido, por ejemplo, en un escenario de onboarding de empleados nuevos o cuando un empleado cambia de departamento. El segundo es todo lo relacionado con el talento y vamos a tener al Asunto de Galicia aquí hablando de un escenario de recruiting, ¿no? de búsqueda de talento, de cómo utilizamos la inteligencia artificial en el cribado de currículums, en las entrevistas, en todo ese tipo de escenarios. Y yo me voy a fijar más en el employee engagement, que es donde creo que vemos más actividad. Yo creo que todas las empresas están, de una manera o de otra, creando soluciones de inteligencia artificial para ayudar al empleado a resolver ciertas dudas. Y, de hecho, lo que acaba de describir la Generalitat es muy parecido a esto, ¿no? Que es cómo le damos una solución de inteligencia artificial a los empleados. En este caso, lo que vengo a introducir es, sorpresa, un agente más, ¿no? Un agente de Copilot. Cuando hablo de un agente de Copilot, pensar en un agente, es Copilot de 365, de Microsoft 365, un agente al que accedemos desde Copilot, ¿vale? Este agente está construido con Copilot Studio y es un agente que va a resolver dudas de IT y de recursos humanos. Este agente lo estamos desplegando en Microsoft ahora mismo, pero lo vamos a hacer disponible a nuestros clientes. Si tenéis licencia de... Bueno, ahora os cuento el tema del licenciamiento, pero vais a tener acceso a él, os lo vamos a dar. Y el agente tiene 3 componentes principales. La parte de retrieve, que es conectarme a datos. ¿A qué datos me puedo conectar para resolver dudas de los empleados? Ahí pensar en un escenario, por ejemplo, de política de vacaciones. O, por ejemplo, un escenario en el que el empleado quiere saber cuántos días de vacaciones le queda disponible. Pues, ¿a qué sistema nos tenemos que conectar? Sería, no sé, Workday, SAP, para resolver esa duda o esa incidencia del empleado. Pero el empleado ya no tiene que ir a ese sistema para saber, para hacer esa pregunta, sino que directamente desde Copilot lo puede hacer. El segundo componente sería el de tomar una acción. Ya no solo quiero preguntarle a Copilot cuántos días de vacaciones me quedan, sino quiero que Copilot me reserve las vacaciones. Eso es lo que llamamos una acción, que antes llamamos plugins, de tal manera que Copilot puede hacer eso también. O puede abrir un ticket en ServiceNow. Si tengo una incidencia en IT y tengo un problema con mi ordenador, lo que sea, pues Copilot es capaz también de tomar una acción y de generar ese ticket y no tengo ni que saber dónde
donde generar ese ticket, lo puedo resolver. Y la tercera parte es la de customización, que esto es más para IT. Va a ser un agente que el propio que IT va a tener que configurar. Les vamos a dar templates, les vamos a dar materiales de formación y de adopción. Y IT muy rápidamente va a poder generar este tipo de soluciones. Esto es algo que llevamos en Microsoft haciendo desde 2013. Empezamos con SharePoint, con un escenario muy sencillo que era en SharePoint, habilitamos la búsqueda en SharePoint, poníamos la documentación necesaria y se buscaba información y ya era un escenario bastante interesante. Ya podíamos resolver dudas de los empleados con esa solución. En 2021 ya introducimos un agente, era un bot de Power Virtual Assistant, de Power Platform, en el que ya podíamos chatear con un agente para resolver esas dudas. Pero era un agente determinista, quiere decir, si no le hacía la pregunta correcta, el agente fallaba, pero por lo menos me escalaba a una persona y podía resolverlo. Pero ya veis la curva de valor, ya en 2021 ya la solución tenía más valor con este tipo de agentes. En 2024 lo que estamos haciendo es introducir la inteligencia artificial generativa dentro de esta solución y estamos viendo unos resultados mucho más bastante buenos. Ahora os enseño las slides. Pero vamos, lo que hacemos en 2024 es que ya podemos hablar de manera natural con la inteligencia artificial generativa, con ese bot y resolver esas dudas. ¿Qué es lo que conseguimos con esta solución? Pues o lo que estamos viendo, creo que estamos alrededor de 10.000 empleados de Microsoft ya con esta solución. Se va a desplegar a toda la empresa y, como os he dicho antes, lo vamos a hacer disponible a todos nuestros clientes también. Hay un 25% de posibilidades de que la respuesta sea mejor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no tengo ni que abrir un ticket, porque ya me resuelve, el propio agente me resuelve el caso. Un 31% de posibilidades menos de abrir el ticket. Imaginaros una empresa como Microsoft con cientos de miles de empleados, con, me atrevo a decir, millones de tickets al año, pues el impacto económico que puede tener esto. Y un 36% más de posibilidades de que sea el propio usuario el que se resuelva la duda que tiene, la incidencia. ¿Vale? Con esto simplemente unos KPIs de muy alto nivel, estamos muy al principio, pero ya estamos viendo unos resultados y un caso de negocio muy interesante con todo esto. Y ya antes de terminar, un par de tips que os quiero dar. Uno es, si tenéis la licencia de Copilot, tanto este agente como todos los agentes que llevamos todo el día hablando, están incluidos. Bueno, pensar más o menos, no todos, depende de cómo se haya construido la gente, pero este en concreto está incluido en esa licencia de Copilot. Lo podéis desplegar a todos los usuarios de la empresa si tuvierais la licencia de Copilot. Si no tenéis la licencia de Copilot, tenéis acceso a Copilot Chat. Copilot Chat, si tenéis la identidad con Microsoft y tenéis Microsoft 365, tenéis acceso a Copilot Chat a coste cero. Esto podéis ir mañana a vuestro administrador de IT y decir que lo habilite. Con Copilot Chat tenéis acceso a ese modelo GPT-4o de OpenAI, de nuevo a coste cero, y tenéis acceso a agentes en modo Pay as you go. De tal manera que este agente que os he dicho de Self-Service Agent lo podéis desplegar a toda la empresa. Los usuarios que tengan la licencia de Copilot no consumen ningún coste adicional. Los que no lo tengan lo podéis habilitar en modo Pay as you go. Pero la razón por la que he hablado de esta agente es que creo que es un agente de alto impacto porque se lo podemos dar a todos los empleados y puede mejorar la experiencia del usuario y además puede haber un impacto económico detrás de que podéis mejorar esos KPIs que os he enseñado antes. Esta solución de Copilot Chat es exactamente lo mismo que Copilot, lo único que es un subconjunto de funcionalidades comparado con lo que tenemos en Copilot. Por lo tanto, todos los controles de IT, seguridad, encriptación, seguridad del dato, todo eso es exactamente lo mismo, ¿vale? Es una solución Enterprise. Y por último, también hablaros del Scenario Library. Esta es una biblioteca de escenarios que tenemos en nuestra página web, que como función de recursos humanos creo que es muy interesante como ese motor del cambio para adoptar la inteligencia artificial, pues entender qué escenarios podemos resolver con Copilot, desde el punto de vista funcional, por roles, o desde el punto de vista de industria. También
Tenemos cientos de escenarios ahí y yo creo que es un punto de partida muy interesante. Hay escenarios con agentes y escenarios sin agentes y es un escenario muy interesante para entender qué podemos hacer con Copilot y cómo adoptarlo, ¿vale? Y ya está. Nada más. Le voy a dar paso a mi compañera Natalia y a la Xunta de Galicia, que nos van a hablar de este otro escenario dentro de recursos humanos, que es el recruiting, o la búsqueda de talento, el mapear personas con trabajos, ¿no? Skills con ofertas de trabajo, que yo creo que es muy interesante. Bueno, continuamos con este track en el que estamos hablando de innovación para la empresa y en este caso, después de haber estado con Natalia y con la Generalitat Valenciana hablando de sector público, aterrizamos de nuevo en el sector público, pero desde una perspectiva de comunión entre lo público y lo privado y cómo se puede trabajar de una forma más eficiente. A nadie se nos escapa que todas estas transformaciones que está viviendo el mercado de trabajo en la actualidad lo están transformando completamente y requieren de nuevas necesidades y nuevas formas de abordar todos estos cambios que tienen que ver, como por ejemplo el cambio sustancial que hay en el modelo de empleo, los cambios en los contenidos del trabajo y, por tanto, en las competencias que son necesarias. Estamos viendo un montón de innovación hoy en día que cambian el contenido del trabajo y hace que necesitemos perfiles diferentes y necesitemos analizar mejor cuál es esta comunión entre la oferta y la demanda de empleo, porque en un contexto en el que todavía hay personas desempleadas, hay muchas vacantes en las empresas y hay muchos puestos sin cubrir. Incluso nos encontramos casos en los que empresas no pueden cubrir puestos como un CISO y tienen que recurrir, por ejemplo, a un tipo de empleo nuevo que es ese CISO as a Service, o un modelo de empleo muy diferente. En este contexto, los servicios públicos de empleo tienen la capacidad y tienen la vocación también de ser un elemento transformador de esta estructura y acompañar esta transición del mercado de trabajo. Pero para eso se necesita visión y se necesitan ganas de hacer las cosas y de hacerlas de forma diferente. Hoy tenemos aquí a la Xunta de Galicia, tenemos a Celti al lado, que es directora general de Formación y Cualificación para el Empleo, y a Santiago Boquete, que es subdirector general del Servicio Público de Empleo, Emprego, que han desarrollado una herramienta, EMI, Emprego Inteligente, que incluso ha sido premiada con un premio de la Comisión Europea como una gran innovación y una gran aportación no solamente a la mejora del sector privado, sino también a esa aportación de valor a las personas y a las empresas y a la transformación del mercado de empleo. Nos gustaría que nos contéis qué es EMI, qué es Emprego Inteligente y cuáles son los objetivos que cubre, para que entendamos bien cuál es la ventaja que tiene este tipo de aplicaciones. Pues bueno, antes de nada, en primer lugar, agradecer la oportunidad que nos da Microsoft también de visibilizar que las administraciones intentamos no quedarnos atrás, y es un placer también haber escuchado a nuestros compañeros de la Generalitat Valenciana en la aplicación de las tecnologías, en este caso concreto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, EMI, como acabas de decir tú, empleo inteligente, es una solución tecnológica que está alojada en la nube, que integra pues, la inteligencia artificial y el Big Data, ¿no? Está apoyada en una taxonomía europea, que son la clasificación europea de competencias y ocupaciones. Esto también nos va a permitir abrirnos a otros mercados internacionales, y esta aplicación está llamada a ser un motor de inteligencia laboral, ¿no? Lo que nos permite EMI es descomponer la experiencia laboral de una persona que viene a buscar empleo en cuáles son las competencias que lleva asociadas en base a esa experiencia laboral. Entonces, una vez que descompone su experiencia en esas competencias, le abre un abanico de posibilidades a la hora de buscar trabajo en ocupaciones que inicialmente no eran las solicitadas, porque esa coincidencia competencial lo que hace es EMI es cruzarla con las competencias de esas otras ocupaciones que demanda el mercado de trabajo, y miramos por coincidencia competencial, le abrimos el abanico de búsqueda de trabajo, y ese gap, que todavía, ese porcentaje que todavía está sin cubrir,
pues somos capaces de recomendarle una formación individualizada, personalizada, para cubrir esa diferencia de competencias. Nosotros necesitábamos de la tecnología para situar a las competencias en el centro de las políticas activas de empleo. Hasta el momento no veíamos que la tecnología que estábamos usando en los procesos de intermediación era suficiente, porque gestionábamos la intermediación laboral en base a estadísticas, ¿no? Y entonces, EMI no solo supuso una solución tecnológica innovadora, sino también un cambio conceptual a la hora de afrontar la gestión de las políticas de empleo en el ámbito del sector público. Porque nosotros hasta desde hace 4 años que empezamos a querer implantar y a desarrollar esta tecnología, éramos conscientes que la gestión de las políticas de intermediación laboral en el ámbito del sector público estaban basados en grandes estadísticas. La intermediación laboral en los servicios públicos de empleo se basa en un Código Nacional de Ocupaciones que tiene unas ocupaciones tasadas y que no se adaptan a la realidad del mercado laboral. Esas estadísticas, aunque son muy interesantes para el gran manejo de volúmenes de información, pues no se adaptan, no son precisas a la hora de determinar cuáles son las competencias que tienen las personas y cuáles son las habilidades que demandan las empresas. Entonces, esto nos obligó a situar a las personas y a las empresas en el centro de nuestras políticas, porque veíamos, como bien acabas de explicar, que la realidad del mercado estaba, por un lado, altas tasas de desempleo y, por otro lado, posiciones de empresas sin cubrir. Entonces, inspirados en la Agenda Europea de Capacidades, decidimos situar el talento como verdadero motor del cambio en la gestión de políticas públicas de empleo. Esto antes pasábamos a gestionar números, estadísticas, y ahora con esta herramienta lo que tratamos de hacer es identificar cuáles son esas destrezas de las personas para buscar su mejor encaje dentro de lo que demanda el mercado de trabajo. Esto al final también se traduce en que las políticas son más efectivas, más eficientes, más personalizadas, porque nos vamos más territorializadas, y esto también nos ayuda el hecho de que nosotros como servicio público también gestionamos un volumen de datos que nos da qué es la información o cuál es la información que necesita el mercado de trabajo. En el fondo acaba siendo también una evaluación, un mejor conocimiento de la realidad para hacer un mejor diseño de política pública. Es una herramienta de acción operativa, pero también de evaluación y de gestión. Totalmente de acuerdo. Al final esto también lo que nos permite es hacer políticas más eficientes, y porque nosotros también esos datos desde la parte directiva también nos da un mapa de cuáles son las competencias de nuestra población activa, lo que nos permite orientar nuestras políticas de empleo en función de lo que demanda el mercado de trabajo. Pasamos de ser un mero observador a incluso tener la capacidad de predecir lo que va a hacer el mercado, cómo se va a comportar el mercado de trabajo a medio plazo. Y recomendar a las personas, que muchas veces tenemos la sensación de que tu carrera profesional es una y tienes que seguir en el mismo tipo de puesto, solamente puedes replicar, vamos a decir, tu currículum con puestos similares, abrir el abanico a nuevas posibilidades que te hagan crecer profesionalmente y hacer este reskilling es un valor para las personas y también para las empresas para incorporar talento diverso. Totalmente de acuerdo, porque además una empresa, igual que una persona, al final lo que demanda hoy en día el mercado de trabajo no es una titulación, no es una formación, es una competencia. Entonces, el descomponer la experiencia laboral y en un futuro, como nos contará después Santi, incluso la experiencia formativa de una persona en competencias lo que le va a dar es abrir esas opciones del mercado de trabajo, y a las empresas también tener la posibilidad de buscar perfiles en base a competencias demandadas y crear sus propias ocupaciones, jugar con las competencias que necesite para cubrir una determinada posición, creando una ocupación específica que no está necesariamente contenida en el Código Nacional de Ocupaciones. Brillante.
Respecto a la adopción, ¿cómo está siendo el proceso de adopción por parte del personal y qué feedback estáis recibiendo? A ver, esta herramienta, como decía antes, va más allá de una solución tecnológica porque es un cambio de visión en la gestión de las políticas de empleo. Y esto necesariamente, la implantación de esta herramienta tuvo que venir acompañada de un proceso de gestión del cambio dentro de los técnicos de empleo. Eso se simultaneó el despliegue de EMI en las 54 oficinas de empleo de Galicia con un proceso de ayudar a nuestros técnicos a adoptar esa nueva visión en los procesos de intermediación y de orientación laboral. Éramos conscientes que sin eso no iba a ser exitoso, porque esto significaba un cambio en el enfoque de la gestión de las políticas de empleo por parte de los orientadores, de nuestros técnicos de empleo, y entonces, en ese sentido, desde el 2024, desde abril de 2024, que ya la tenemos implementada en las 54 oficinas de empleo de Galicia, ya hemos comenzado intensivamente con un perfilado competencial, con el objetivo de llegar en septiembre del 2025 a perfilar a 70.000 personas competencialmente. Ahora mismo ya superamos las 48.500 y esto ya nos da, hoy en día, con los datos que manejamos, cuál es ese mapa competencial que tiene nuestra población que demanda empleo, cuál es territorializado, las competencias que demanda, que tiene nuestra población activa, lo que nos permite ya hacer patrones y recomendaciones a personas de perfil similar. Buenísimo. Y respecto a los planes de futuro de EMI, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? ¿Qué tenéis en mente? Claro, a ver, EMI es una realidad, ¿no? Como dijo Celtia, lo tenemos ya instalado en todas las oficinas de empleo, en 54, y llevamos ya los 48.500 perfilados y nos permite identificar las competencias, las capacidades, las habilidades de todas las personas que están inscritas. Y al mismo tiempo nos permite explotar también todos los datos del mercado laboral que ya teníamos. Nosotros tenemos todos los datos de los contratos que se registran, tenemos los datos de las ofertas de empleo, de lo que demanda cada persona, y claro, eso era un primer paso, eso era lo que necesitábamos para poner en marcha la aplicación. Pero ahora estamos inmersos ya en la segunda fase del proyecto, ya tenemos el contrato adjudicado y en la segunda fase tenemos 3 objetivos principales que nos van a desbloquear nuevas funciones que no nos podíamos imaginar cuando empezamos, ¿no? Porque al final aquí una cosa te lleva a la otra, un dato te lleva a obtener otro dato y hacer otro mapa, ¿no? Los objetivos que tenemos es asignar las competencias de la Unión Europea, que son competencias ESCO, a las ocupaciones españolas. Eso no hay ningún catálogo que te lo asigne. Nosotros de las ocupaciones CNO tenemos que buscar las ocupaciones ESCO y a partir de ahí desgranar. Lo que queremos hacerlo es directo, saber cada ocupación de España qué competencias europeas tiene asignadas. Y eso nos permite desbloquear muchas mejores recomendaciones y explotar los datos del mercado laboral. ¿Vale? Después, el otro objetivo es incorporar capacidades de procesamiento del lenguaje natural para extraer competencias de un texto. Y esa funcionalidad la vamos a usar en muchos sitios, para sacar competencias de las ofertas de empleo que están circulando por Internet y aprender más del mercado laboral, de lo que está demandando. Lo vamos a usar para procesar los ciclos de FP, los textos, los programas de los ciclos de FP, los programas de las acciones formativas para el empleo que tenemos nosotros, y vamos a poder perfilar no solo la experiencia, sino que también la formación y mejorar las recomendaciones. Cuando a una persona le falte una competencia determinada, le diremos qué formación es la que tiene que hacer. Y por otro lado, ya el otro objetivo es de acercarnos más a la gente, ¿no? No solo hacer el perfilado y enseñar los datos del mercado laboral en la oficina de empleo, sino acercarlo mediante una app, ¿no? Claro, eso, nuestro ámbito funcional viene siendo la orientación, la intermediación y la formación. Dentro de la orientación nos va a permitir, por ejemplo, identificar las competencias de una persona, que el sistema te busque dentro del catálogo de ocupaciones español cuáles son en las que más relación tienes y que te identifique en qué ámbito territorial se está contratando eso, qué empresa, en dónde deberías buscar empleo, a qué empresa te tienes que dirigir y qué competencias necesitas para mejorar y qué formación tienes que hacer para mejorar esas competencias.
¿no? Tremendo. Claro. En el ámbito de la intermediación, como dijo Celia también, nos permite flexibilizarlo. No tenemos por qué encajonar a las personas en una ocupación, y las empresas que encajonen también lo que quieren en una ocupación. Pueden mezclar, hay 2.300 ocupaciones y 13.000 competencias. Las puedes mezclar a tu gusto y conseguir las personas que sepan hacer lo que tú necesitas, ¿no? Y en el ámbito de la formación estamos creando ese mapa de competencias. Ahora tenemos un mapa de relación de demandantes de empleo versus contratados en cada zona, de cada ocupación, en cada ayuntamiento, en cada comarca, ¿vale? Pues es igual que esos mapas, queremos hacer otro de competencias. Las competencias que hay en cada sitio, las competencias que se requieren en cada ayuntamiento, y contrastarlos. Entonces, los rojos que nos deriven de ahí será la formación que tenemos que impartir. Nosotros tenemos las competencias en formación para el empleo. Y además, como tenemos ese catálogo de qué competencias incluye cada formación, pues convocamos la formación para esas competencias que necesitamos, ¿no? Y bueno, y esto en principio es lo que planeamos, ¿no? También hay más cosas, por ejemplo, la evaluación. Nosotros tenemos previsto evaluar las actividades que hacen cada uno de los orientadores para recomendar, ¿no? Como hace un poco Amazon o tal, que te recomienda, pues otros orientadores hacen esto, ¿no? Pues nosotros recomendar a nuestros orientadores qué actuaciones son exitosas para que se lo recomienden y crear, pues, un nivel de atención a nuestro personal, ¿no? A nuestros demandantes de empleo. Y esto en el ámbito de EMI, pero tenemos otros proyectos, ¿no? Como sabes, el otro proyecto que tenemos es incorporar un agente de Copilot en la intranet. Nosotros tenemos 54 oficinas, 450 funcionarios que atienden presencialmente, y tenemos un montón de instrucciones. Alguna instrucción tiene más de 100 páginas, tenemos un montón de notas, todos los días vamos publicando notas, y toda esa información a veces, pues en el tema de permisos de trabajo o en tema de equivalencias laborales, es complicado de gestionar, ¿no? Entonces, un agente que tenga toda esa información y que le puedan preguntar facilitaría enormemente el trabajo en las oficinas de empleo, y a nosotros también nos descargaría muchas dudas. Desde luego que estamos deseosos de ver los próximos pasos. Este EMI es un proyecto, más allá del premio de la Comisión Europea, es un proyecto muy bonito, con un amplísimo impacto tanto dentro de la administración como con las personas, las empresas, y la visión que tenéis, las ganas de hacer cosas y estos próximos pasos, estaremos muy atentos a ellos y ojalá los podamos compartir en ediciones posteriores del iTour. Muchas gracias a los dos por compartir la experiencia. Gracias. Dejarme que introduzca a Antonio Budia, nuestro director de Partners de España, y a Bernat Ferrero, fundador y CEO de Factorial, para la siguiente sección de la sesión. Muchas gracias. Bernat, mil gracias por acompañarnos hoy. Bernat, como decía justo, es CEO y founder de Factorial. Factorial, bueno, pues es muchas cosas, aparte de uno de los unicornios más potentes y probablemente con mayor pegada español, con un footprint internacional que cada vez es más amplio y extendiéndose de manera muy acelerada. Cubren, desde la perspectiva de software, toda la función de recursos humanos. Ahora nos contarás, porque también estáis ampliando quizá un poquito más al área financiera. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Factorial? ¿Cuál es la propuesta de valor que ofrecéis? ¿Y cómo estáis evolucionando la plataforma? Vale, gracias por invitarnos, Antonio. Pues mira, Factorial es una startup española que empezó pues muy enfocado a pequeñas empresas y a la gestión del tiempo. De hecho, empezamos con un calendario de vacaciones, la primera funcionalidad, y además era gratuito. Y durante 3 años fuimos evolucionando la propuesta de valor y acabando encontrando un modelo de negocio hacia el año 2020. Y en el 2020 empezamos a crecer en la gestión de personas, principalmente, que tiene 2 vertientes: la parte hard, la información propiamente del empleado, los datos del empleado, los contratos, la gestión del tiempo, vacaciones, control horario y turnos. Pero y poco a poco nos fuimos metiendo también en la parte soft, que nos interesaba más, ¿no? Cómo estas personas evolucionan, pues hemos hablado de competencias ahora, ¿no? Cómo desarrollamos a esta gente, cómo conectamos, cómo conseguimos que los managers puedan realmente tener incidencia en sus equipos, ¿no? Y entonces desarrollamos toda la parte de talento, que es la segunda familia de productos de Factorial. En la última etapa nos hemos metido en el cash, en la gestión financiera, porque al final dices, vale, muy bien, entendemos las personas, pero si las personas no tienen suficiente contexto, y ahí es donde vemos la inteligencia artificial y grandes oportunidades en dar contexto al manager, al decisor dentro de las empresas.
si las personas no tienen suficiente contexto, no van a tomar buenas decisiones. Esto es seguro, ¿no? Y bueno, por este camino, pues hemos abierto 9 mercados en el mundo, en 9 economías que son la mitad de la economía mundial. Hemos sido muy agresivos en nuestro crecimiento. En 2021 contratamos 200 personas y pasamos de un equipo muy pequeño que habíamos sido 4 años, unas 30 personas, a empezar a crecer. Hoy somos 1000, pero estamos contratando 400 personas más. Hemos ido a buscar financiación en los grandes fondos de todo el mundo, en Silicon Valley, en Europa, pero también pues, el Fondo Soberano de Singapur, ¿no? Inversores así como muy grandes que nos han querido invertir. Y poco a poco hemos ido desarrollando toda esta suite de productos, ¿no? Entonces, hemos partido de algo muy concreto, muy pequeño. Hemos conseguido ver cómo cambiamos el comportamiento de las empresas, de las personas dentro de las empresas, cómo conseguimos adopción natural por la experiencia de usuario, por la naturalidad en la que el empleado ve nuestros productos, y eso lo hemos ido llevando cada vez a más problemas de gestión, más universales en todas estas empresas. Estupendo y enhorabuena. La verdad es que conociéndoos un poquito también desde dentro es espectacular simplemente digamos, la curva de crecimiento que estáis adoptando. Y yo creo que una combinación muy buena, porque lo dices, o sea, adoptáis tecnología e innovación, que vamos a hablar ahora en un ratito sobre ello, pero además también seguís creciendo desde un punto de vista personal, que yo creo que es crítico, sobre todo para los planes de expansión que tenéis. Factorial ha sido líder, me atrevo a decir, desde el ámbito de recursos humanos en la PyME, pero también es verdad que estáis ampliando ahora y estáis yendo a empresas de mayor calado. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, o sea, hoy tenemos unas 13.000, 14.000 empresas, casi 1 millón de empleados en la plataforma, y lo que nos ha ido pasando es que nosotros empezamos muy centrados en la PyME porque es la gente que tiene menos experiencia, digamos, en cómo digitalizar procesos, cómo generar reporting, cómo generar contexto. Pero poco a poco hemos visto que nuestras soluciones atraían a empresas más grandes, ¿no? Y este año, 2025, pues inauguramos un equipo nuevo dentro de Factorial que trabaja todo el segmento de 1.000 a 5.000 empleados, ¿vale? O sea, ya el concepto PyME ya se nos ha quedado un poco más corto, ¿no? Entonces, todo lo que es gestión de datos del empleado, todo lo que es la gestión propiamente de los procesos de los empleados, de gestión de ausencias, pero también gestión de gastos, también todo lo que tiene que ver con los procesos jerárquicos en las empresas, somos capaces de automatizarlo. Y esto le ayuda mucho a empresas más grandes. Entonces, ahora, cada vez más, pues tenemos empresas en 2.000, 3.000, 5.000 trabajadores, sobre todo en España, que es nuestro primer mercado y donde tenemos más profundidad. Bueno, la cuna para el resto del mundo. Yo creo que, decías, tenéis 1 millón de usuarios ya conectados a la plataforma, con lo cual ahí tenéis cómo se comportan y cómo actúan dentro de la plataforma de recursos humanos y, de nuevo, más por el lado financiero ahora. ¿Cómo dais el paso en la innovación? ¿Cómo metéis, por ejemplo, la inteligencia artificial dentro de vuestros procesos? Me consta que estáis desarrollando bastante dentro del mundo de la IA generativa, también con las áreas de agentes y, sobre todo, que me parece más interesante, yo creo que puede ser también muy interesante para todos, en ese ángulo del soft, es decir, no solo en la parte hard, que esa la venís teniendo controlada, sino, oye, cómo ampliáis en aportar un valor adicional, porque yo creo que precisamente ese valor de generar el desarrollo del empleado es lo que precisamente como empresarios al final necesitamos, que el software nos ayude, las herramientas nos ayuden a desarrollar nuestro talento. Claro. Mira, nosotros hace un año empezamos a contratar ingenieros que tenían el título de AI Engineer. Y después nos dimos cuenta que al final todos los ingenieros tienen que ser AI Engineer. O sea, que no entendemos un futuro donde un ingeniero no sea AI Engineer, ¿no? Hoy casi todos los equipos, tenemos 30 equipos en distintos ámbitos de producto, casi todos están trabajando en soluciones que tienen, de alguna forma, utilizan la AI. Ya sea para pues, transcripciones, resúmenes, traducciones, que eso es lo más obvio, ¿no? O ya sea para... dentro de lo que es resúmenes, pues encontrar los puntos clave, discriminar los puntos de highlights y lowlights, pues ayudar, volvemos a dar contexto a los managers, a quien realmente no queremos fiscalizar. Muchas veces nos encontramos recursos humanos que quiere controlar, fiscalizar, y nosotros lo que queremos es precisamente ser un copilot, ¿no? Ayudar al manager a tener contexto y resumir las cosas que van pasando en la organización. Y ahí es donde vemos muchísimas oportunidades.
en los momentos clave donde el manager tiene que dar feedback, pues en los one-on-ones, ¿no? En las reuniones, es en el momento donde el manager tiene que tener el contexto de pues, cuándo ha cambiado de condiciones esta persona, ¿no? Cuál ha sido el último feedback que ha dado, ¿no? Cuál es el resumen de las últimas interacciones que ha tenido, cómo ha respondido a las últimas encuestas, porque tenemos información de distintos ámbitos de actuación del empleado, desde cuando hace clock-in, cuando ficha, digamos, en la empresa, hasta cuando responde encuestas, hasta cuando pide pues gastos o cualquier cosa que tenga que ver con la parte más financiera o en la gestión de proyectos, vemos cómo va evolucionando su performance, ser capaces de agregar toda esta información de múltiples fuentes desestructuradas, texto y datos dinámicos, pues vemos que realmente esto, si se lo ofrecemos al manager en el momento en que está reunido y sentado con el empleado, si somos capaces de ser suficientemente rápidos como para entender y abstraer esta información, le cambiamos la vida. Sin ser un agente de control, sino ser un agente, una ayuda. Una ayuda, que es lo que queremos ser. ¿Y cómo estáis desarrollando? Porque, de nuevo, la estáis, por lo que os conocemos, estáis embebiendo la inteligencia artificial en muchos de vuestros procesos. ¿Qué miráis? Mirando hacia adelante, ¿qué es lo que estáis pensando? ¿Qué estáis? Porque, de nuevo, esas señales os están diciendo cómo se comportan los usuarios, con lo cual también entiendo que aprendéis de ello mucho. Sí, estamos trabajando en todas las capas. Tenemos bueno, iniciamos hace tiempo una prueba de concepto con un copilot, con copilot de Microsoft en Teams, que es una forma general de acceder e interactuar con Factorial vía todas las APIs de todos nuestros productos. Pues tenemos casos de uso de petición de vacaciones, de gestión del tiempo, consultas de políticas de vacaciones. Pues todo esto, la verdad es que simplifica mucho con un modelo de interacción conversacional. Pero luego también tenemos en cada producto pues, capas de esto, de resumen, de discreción de datos que tenemos que categorizar, de análisis de competencias, de análisis de procesos de selección, pues cuáles son los currículums, ¿no? Resumir, agregar, categorizar. Entonces, trabajamos en muchas capas. Nuestro sueño es acabar desarrollando agentes para cada uno de los productos, para cada uno de los ámbitos de información y de actuación, y pues también acabar generando un sistema de orquestación dentro de Factorial, no con agentes exteriores, sino dentro de Factorial, donde pues, se puedan ir pasando la pelota, ¿no? Pues de la gente que gestiona los gastos con la gente que gestiona pues las promociones y los contratos, ¿no? Entonces, de alguna forma podemos gestionar esta coordinación y siempre nos obsesiona mucho ser capaces de mantener la trazabilidad. O sea, nadie quiere que sus nóminas las paguen una gente y no saber cuándo no cobra porque que alguien diga que ha sido la gente. Esto no queremos, con lo cual la trazabilidad para el manager que genera automatizaciones, de saber lo que se está haciendo en su nombre, las limitaciones, los boundaries, de las cosas que no se pueden hacer o que no en ningún caso debería poder hacer un agente, y la explicación o la explainability, ¿no? Que en inglés decimos, de todo lo que está haciendo la gente, tiene que estar muy clara. O sea, no vemos cómo mover procesos críticos de las empresas, como procesos de payroll, sin tener muy claro los pasos que sigue la gente, ¿no? Y sin poderlo expresar de cara al usuario y para que confíe en nosotros, ¿no? Entonces estamos iterando mucho en este proceso para hacer esto muy transparente. O sea, tener trazabilidad y transparencia precisamente para que podamos automatizar todo lo que queramos, pero bajo un prisma de control y buen gobierno, ¿no? Exacto. Otro de los ámbitos donde estamos, de nuevo, tenéis múltiples ejemplos. Uno de los ejemplos que a mí me ha llamado mucho la atención es precisamente cómo utilizáis la IA precisamente para vuestro assessment interno también desde una perspectiva de procesos. Mirando hacia adelante, también, si lo habéis visto en las noticias, habéis ampliado capital. Enhorabuena. Además, dentro de esa búsqueda de capital habéis ampliado creo que hasta los 200 millones de nuevo, con lo cual, ¿qué es lo siguiente? Es decir, ¿cuál es vuestra proyección? Sé que tenéis visos de crecimiento muy amplios. ¿Qué nos podéis compartir? Sí, nosotros somos muy soñadores, la verdad. O sea, tenemos un plan de $1 billón de ARR, que eso nos colocaría en una empresa de las mayores empresas o de más crecimiento en Europa, desde luego, en tecnología. Y a ver, estamos ahora sobre los 100, ¿vale? O sea, nos queda hacer 10x la posición donde estamos hoy, pero la verdad es que vemos una tendencia y un mercado potencial enorme. O sea, nunca en la vida yo me había encontrado con una oportunidad tan sumamente grande, ¿no? Entonces, cuando juntamos todos estos ámbitos, que normalmente la gente tiene soluciones muy, muy verticales para cada uno de ellos, cuando vemos que podemos juntar todos estos dominios de datos diferentes en un solo sitio y cuando podemos trabajar con AI, vemos que realmente el cambio que hacemos en las empresas es brutal, ¿no?
Entonces, nosotros proyectamos un crecimiento muy importante en Europa, que es donde estamos centrando gran parte de nuestros esfuerzos, aunque tenemos una oficina en Sao Paulo, en México también, y también ahí estamos creciendo. Pero en Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, estamos teniendo un crecimiento muy grande, es donde estamos contratando gran parte de nuestros equipos. En Alemania, concretamente, pues hemos llegado a un acuerdo con el principal proveedor de payroll del país, que tiene el 80% del mercado, Datef, y estamos abriendo una oficina en Colón, con lo cual vemos una gran proyección en Europa, en un mercado gigante, donde hay millones de empresas, o sea, ya no solo obviamente millones de empleados, sino millones y millones de empresas. Y entonces, pues nuestro objetivo es dar servicio a estas empresas, o sea, ponernos a su disposición y ayudarles a automatizar las cosas, que es lo que a nosotros como nerds nos encanta, ¿sabes? Y no tengo la menor duda que lo conseguiréis antes. Del tiempo que os hayáis puesto en vuestro plan, seguro que lo conseguiréis antes. Una última pregunta por ir cerrando. Mencionabas el caso de Datef. Sois una compañía también que trabajáis mucho con un ecosistema de partners amplio, porque al final construyen y dan valor al cliente sobre vuestra plataforma. ¿Cuál es vuestra visión desde esa perspectiva? Ahí la verdad es que a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo el potencial que tiene el ecosistema de partners. Tenemos a nuestro líder, que es Marcel Queral, que ha hecho un trabajo brutal. Hace 4 años pues casi no teníamos negocio de partners y hoy es una parte importante, 1/3 de nuestro negocio son los partners, y vemos que es la forma de llegar al mercado. O sea que tenemos que aprender mucho de Microsoft, que vosotros habéis hecho un trabajo excepcional creando un ecosistema. Y lo que sí que nos damos cuenta es que la empresa, o sea, con problemas críticos como la gestión financiera, la gestión de recursos humanos, necesita a alguien que le ayude, necesita a alguien que le acompañe, ¿no? Entonces nosotros no tenemos el potencial de llegar a todas las geografías, a todos los espacios, ¿no? Con este nivel de detalle, ¿no? Entonces, nuestra forma natural de crecer ha sido desarrollando este canal. Y vemos que es una de nuestras grandes oportunidades de crecimiento en medio y largo plazo. No, sin duda, y conociendo también muy bien lo que habéis hecho, lo habéis hecho en tiempo récord. Estáis desarrollando un ecosistema de partners que, de nuevo, yo creo que engrandecen vuestra solución como plataforma, que es también de agradecer y, sobre todo, de reconocer, porque es una labor que en poquito tiempo es muy espectacular. Bernat, llegamos al final. Mensaje para los que nos están escuchando. Obviamente que prueben Factorial si no lo han probado ya, pero de nuevo, no sé si quieres cerrar con algunas palabras de invitación. Nada, yo recomiendo, si a alguien le interesa la emprendeduría y está empezando, también explicamos toda nuestra experiencia, porque esto al final, mientras estamos encontrándonos con estos retos, los compartimos, nos gusta compartirlos con otros emprendedores. Tenemos un canal donde compartimos la información que es ITNIC, ITNIG, y ahí cada semana compartimos lo que hemos aprendido, ¿no? En la siguiente explicaremos la experiencia de venir aquí y hablar contigo, ¿no? y lo que estamos aprendiendo en Microsoft. De hecho, ahora mismo Marcel y Jordi están en Seattle hablando con la plana directiva de Microsoft, que nos invitaron, y Jordi me está mandando constantemente cosas que está aprendiendo, ¿no? Pues nos gusta promover la emprendeduría, nos gusta promover la gente que pasa a la acción y construye cosas, sobre todo con la tecnología, y animaría a todo el mundo que quiera pues que nos contacte o que nos siga. Perfecto, pues oye, primero 1000 gracias una vez más. Hoy hemos hablado de Factorial, de ITNIC, tuvimos la oportunidad de hablar la última sesión que tuvimos, pero es verdad que si no lo conocéis es otra fuente de conocimiento espectacular del que yo personalmente aprendo cada día, de los que participo, y luego sobre todo esa labor que hacéis por el desarrollo y el emprendimiento en España, que yo creo que es crítico. Muchas gracias. 1000 gracias por todo, un placer. Gracias.